Buenos días, hermanos. ¿Qué tal de calor? Está bravo, ¿no? Estamos trabajando en eso, hermano. Por lo menos esta temporada de verano, mientras estemos aquí a la solución. Algún tipo de ventilación o algo. Agradecido con el Señor por permitirnos estar hoy aquí. Agradecido con Dios por ver a Miguel Mauricio sirviendo. Fue mi sueño por años, ¿verdad? Y hoy ya lo está haciendo. A veces uno se desespera, ¿verdad? Y quiere cortar el palo de él solo porque no da. Pero el Señor dijo en algún momento que había que regar, abonar, regresar al año siguiente, a ver si había echado. Entonces es bueno ver a nuestros congregantes crecer, comprometerse y servir. En realidad ese es el fruto de la gestión de un pastor y de aquello que dirige una iglesia. Ver a la gente crecer y no empoderarse, porque ese término modernista no lo creo, sino asumir responsabilidad. En nombre de Dios. Pero también a las hijas de la hermana mentalizando los signos y tal vez a muchachos que quieran aprender a tocar y entrarle la cosa, ¿verdad? Pues está en esos instrumentos. Y de a poco vamos creciendo. Todo es en el tiempo de Dios y en la obra de Dios. Reitero lo que Sandrita pide. ¿Cómo se pide, Sandrita? Voces masculinas para el coro, hombres que canten, que acepten el reto. No tengan temor. Y que levanten la mano, dice. A ver, ¿qué hombres hay aquí que quieren cantar? Hombres, varones, levanten las manos. Hermano, ni uno, mire, estamos en sequía, Sandrita, todavía. Un día. Sí. Pidámosle a Dios, hermanos, un invierno bueno, un invierno copioso, que los insumos agrícolas y la semilla llegue a tiempo a los campesinos. A veces nos quejamos por el país, nos quejamos por quien gobierna o de gobierna, pero la solución está en las manos de la iglesia. El Señor dice que debemos de orar por lo que nos gobierna, porque el Señor es el único que puede enderezar rumbos. Y entonces la responsabilidad la tiene la iglesia. Hay que doblar rodillas y orar por los que nos gobiernan, para que vivamos quieta y reposadamente, en toda piedad. Entonces es parte del deber del cristiano. Si usted ora, tiene un tiempo de oración diario específico, no importa si es en la madrugada, muy temprano, o al mediodía, o en la tarde, o en la noche, hágalo. No olvide orar. La presencia de la iglesia es sal y es luz. Sal para evitar la corrupción. La sal detiene la corrupción. ¿Por qué salan la carne en los fuegos? Para que dure, para hacer el tapado, ¿no? ¿Qué más? Las sopa de frijoles. Detiene la corrupción la sal. Afuera que salan, pues una que otra mosca pone sus perezas también, ¿verdad? Y eso es parte del asunto. Y luz, porque la única que tiene la luz verdadera para guiar a los ciegos espirituales de la iglesia, y nadie más. Ve usted qué importante es la función de la iglesia, ser sal y ser luz, no tinieblas, un mundo que se cae, que se pierde. No ponga sus esperanzas en este mundo, no ponga sus esperanzas en ideologías políticas ni en partidos políticos. Todo esto va a pique y cada vez la situación mundial va a ir de mal en peor. No crea que hay países seguros. Allá en Estados Unidos, en los países nórdicos, tienen detectados a todos esos que son asesinos en potencia. Si usted se va a un vecindario, se los pasan. Si el Marshall, el alguacil o las autoridades locales, el condado donde usted vaya a vivir, detectan que usted es un ciudadano que ya va a residir ahí, le pasa. Allá se esconden y de repente sacan un arma y matan 50 o 100. Aquí, pues, por lo menos, ya estamos acostumbrados a eso.
Pero no hay lugar seguro en el mundo y no va a haber más lugar seguro en el mundo. Todo se va a ir cayendo, todo imperio que sube baja, la historia nos enseña, todo poder mundial que asciende igual baja. Que Dios es grande. Entonces pongamos nuestra esperanza y nuestra fe en Dios. Es el dueño de los tiempos, de las ocasiones, y su plan eterno, diseñado para la humanidad, se va a consumar, quiera el hombre no lo quiera. Todo va a choque con la segunda venida de nuestro Señor. Y vamos con esa esperanza. Ahora su Biblia, Filipenses 1, del 1 al 11. Si no tiene Biblia, no la puede comprar, pues los hermanos que pueden conseguirla gratuitamente, que la iglesia tiene. Y si la tiene en la casa, solo la saque el domingo, pues tráigale el domingo. Tráigale el domingo. Bueno, hemos estado estudiando el libro de Filipenses, la sección del capítulo 1 a 11. Sección que hemos titulado Amor y preocupación personal que la distancia no destruye. El amor verdadero y una preocupación santa y la distancia ni nada la puede destruir. No es la preocupación que estresa, que sube el colesterol, que sube los triglicéridos, que agota y cambia la sangre en el torrente sanguíneo. Es una preocupación santa que la distancia no puede destruir. Y ese amor y esa preocupación el apóstol Pablo la tenía por esta congregación de los filipenses. Entonces, así hemos titulado esta sección, que tiene un saludo muy íntimo, muy cercano del apóstol Pablo hacia esta congregación, los versos 1 y 2, que leo del 3 al 11, es una acción de gracia que le eleva a Dios por estos hermanos de esta congregación. Solo ustedes en un resumen rapidito. En el verso, en los versos 3 y 4, el apóstol Pablo manifiesta el primer aspecto de esa acción de gracias, y es que lo hace en oración. Él siempre está orando por estos hermanos. El segundo de ellos es que lo hace también por el progreso, la comunión que habían tenido con él en el Evangelio. Eso lo encuentran en el verso 5. Y luego en el verso 6 lo hace en la seguridad, porque tanto él tenía la certeza de la salvación como la tenían los hermanos de Filipo. Luego en los versos 8 y 7, 7 y 8, perdón, lo hacen amor. El amor que él tenía por estos hermanos era un amor no motivado por cuestión de ofrenda, de dinero, sino era un amor verdadero. Él dice en esos versos: por cuanto me es justo sentir esto de todos vosotros. Es decir, hubiese sido un acto injusto si yo sintiera algo diferente a lo que siento por ustedes. Pero mi amor es verdadero, como el amor de una madre que surge de la profundidad de las entrañas. Y les dice también que Dios es testigo, pone a Dios por testigo, y no es fácil poner a Dios por testigo, porque a veces nosotros, por salvarnos de una situación, salvarnos de una situación en la que hemos sido sorprendidos, nosotros decimos: pero Dios sabe, Dios es testigo. Cuidado. El apóstol Pablo dice que Dios es testigo, que Él nos y los ama verdaderamente. Y luego finaliza en los versos 9 al 11 con el último aspecto de esa acción de gracia, que lo hace en petición específica. En realidad, el interés que él tenía por estos hermanos de la iglesia iba más allá del conocimiento pasado compartido con ellos, aún del presente, y se proyectaba al futuro. Y él sabía que el crecimiento espiritual de esos hermanos no debía ser detenido por nada ni por nadie. Hay de aquel que estorba a un creyente para que no crezca en el Señor y no sirva. El crecimiento espiritual de los creyentes debe ser constante, debe ser progresivo, debe ser patente, debe ser medible. Por eso él eleva a Dios esta acción de gracias y ora por ellos haciendo 3 peticiones específicas. La primera de ellas es que sean llenos del profundo amor de Cristo, que ese amor rebalse, se agote, sea inagotable en la vida de ellos. La segunda petición que hace es que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y la tercera es que estén llenos de frutos de justicia, sean maquinitas de producir obras de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y para la alabanza de Dios. En esa segunda petición, que es el ser sincero y irreprensible, nos quedamos en el tema de la irreprensibilidad. Ser irreprensible, hermanos, es ser sin ofensa y libre de toda culpa.
Ese es el término que se utiliza cuando el apóstol Pablo va por primera vez a Cesarea de Filipo a defenderse de una falsa acusación que la clase religiosa de Israel le había hecho. Tiene que enfrentar a Félix. Ese es el término que se utiliza ahí. En realidad, antes de ser encontrado por el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo vivía conforme a la justicia de la ley. Hemos hablado de esto hasta la saciedad. Y como buen fariseo creía que solo las obras externas eran pecaminosas. Ahí quedamos el último domingo que yo estoy aquí con ustedes. Vamos a Romanos capítulo 2, versos 17 al 20. Usted mira que alguien se le está recostando el hombro porque está durmiendo. Feliz pedazo. Tenía un feligrés ahí en la modelo que se dormía en los mensajes. Todo el culto estaba despierto que en los mensajes se dormían. Pero fíjense que él nunca se iba de lado, se iba de frente. Oscilaba. Y era increíble. Todo el mensaje. Y se despertaba justo cuando terminaba. Asustado. Y yo creo que estaba oyendo, que se dormía así. Y que estaba consciente. Bueno, mire usted lo que dice ahí. Romanos 3, 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Perdón, estoy mal. Es Romanos 2, del 17 al 20, ¿verdad? ¿Será que no están en clase? Ese es el texto que tienen, me la había dado de Romanos 2, versos 17 al 20. Ah, no está en clase. Yo no estoy en clase tampoco. Romanos 2, 17 al 20, mire. El apóstol Pablo, solo para ponerlos en contexto, antes de este pasaje acusa a los gentiles, los pone en orden, ahora como judíos. Y les dice así: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Anteriormente, hermanos, a los judíos se les nombraba como israelitas y también como hebreos. El término judío fue el título que se utilizó más para nombrar a la descendencia de Abraham. En realidad, este es un gentilicio que viene del término Judá. Judá literalmente significa alabanza. Así se nombró a una de las 12 tribus de Israel, ¿lo recuerdan? Uno de los hijos de Jacob. Judá, alabanza. Pero también así se le consignó con ese nombre a la sección sur del reino, que estaba conformada por Judá y Benjamín, cuando se da la secesión del reino. Se divide el reino en tiempos de Roboam, hijo de Salomón, cuando muere. ¿Lo recuerda? Y también cuando más allá, un poquito más adelante, cuando el profeta Jeremías está en acción interna, que fue testigo presencial de ese momento, Israel es transportado a Babilonia, ¿verdad? Es sacado de su tierra y transportado a Babilonia por su desobediencia, especialmente en el tema del año sabático. Y entonces ahí, a toda la raza, por así decirlo, a lo que había quedado tribus de del norte, que todavía habían algunos ahí, en realidad ellos nunca regresaron a Samaria, unos cuantos regresaron, que después se le llamaron judeos samaritanos, y eran mestizos. Por eso fue que cuando el Señor viene en su ministerio terrenal, los judíos los aborrecían, no los consideraban parte del reino de Israel. Y ahí en Babilonia, entonces, a toda la raza, todos esos remanentes del reino del norte, lo que quedaba del reino, bueno, fue transportado al reino del sur, se le llama Filipos. En realidad, hermanos, esa herencia que ellos tenían de ese nombre se convirtió en orgullo y en complacencia, y aquello que se le denominaba como alabanza, un reino de alabanza, termina siendo un reino de juicio. En realidad, hermanos, los judíos se sentían confiados porque se les había dado la ley de Dios. En realidad, un reino de la tierra
tenía leyes como las que tenía el pueblo de Israel, donde Dios se revelara directamente y Dios les había escogido de una manera directa, un puro acto de gracia gracia soberana de Dios y misericordia. Entonces ellos creían que podían ser los maestros, los guías de los ciegos paganos, los perros paganos, como ellos nombraban también, y darles luz a esos ciegos paganos y también demostrarles la sabiduría que ellos tenían en los caminos de Dios. Es más, ellos se sentían tan capaces por poseer la ley para poder guiar a los niños. En realidad aquí a niños no se refiere a párvulos, no se refiere a infantes, sino que se refiere a los prosélitos que ganaban en su religión para hacer los judíos, fueran paganos. Fíjense bien, vamos a ver algunos textos para aclarar esto, porque yo quiero que entendamos, hermanos, el por qué el apóstol Pablo se desencanta de la ley y pierde el gusto por la ley y abraza la gracia de Dios. Mira la herencia que ellos tenían. Vamos a Génesis 12:3. Estamos solo con una pantalla, hermanos. Estos repuestos vienen de afuera y creo que el mes ya se cumple esta semana, ¿verdad? Para poder tener otro proyector hábil. En realidad, hermanos, estos proyectores son muy sensibles y el polvo y el ambiente los hace trizas, se requiere mantenimiento y bueno. Bueno, vamos a, ¿le fije? Génesis 12. Mire usted de dónde viene esta herencia. Dios. Fue algo que Dios le promete a Abraham en el pacto de esta ley. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios está diciendo aquí, ok, si a ti y a tu descendencia te voy a levantar de tus lomos, no te tratan con respeto y con dignidad, tienen toda la desaprobación de Dios y la maldición de Dios. Pero si los tratan con respeto, con cariño y con dignidad, tienen mi bendición. De seria, si es la herencia que recibió Israel. Ahora mire, ¿de dónde viene su fuente de orgullo y de complacencia en esa confianza que tenían? Porque el problema de Israel, de antaño y actual, es que ellos creen que por ser descendientes directos de Abraham ya tienen la complacencia de Dios, y no es así. Se es amigo de Dios por la fe de Abraham, no por raza. Mire usted lo que nos dice a ese respecto, este texto que vamos a abordar en Jonás 4:2. A ver si encontramos Jonás. Jonás 4:2. Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo ahí en Ramá y se sentó debajo de la sombra hasta ver qué acontecería. Eso es lo que Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte? Miren, en realidad, hermanos, Jonás ya había sido vomitado por el pez. El pez había ejercido algún proceso digestivo con Jonás. Por lo menos los ácidos estomacales del pez le habían caído a Jonás. Ese hombre estaba no del todo bien. Imagínese usted queriéndolo digerir a usted, pues, el estómago haciendo todo el esfuerzo. Claro, el hombre queda calvo. Y con aquel gran sol que estaba pegando el Señor, al final le tuvo que poner una calabacera para que le diera sol. Y le dice Dios, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y ahora mira el verso 2. Y oró Jehová y le dijo, ahora, oh Jehová, no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso,
tardo en enojarte, de grande misericordia, que te arrepientes del mal. ¿Sabe cuál era el malestar de este hombre, hermano? Que a Dios había ejercido el acto de misericordia con Nínive, ya los había perdonado. Ese evento ya es pasado, en este momento estamos buscando este texto. Pero mira el contraste de Jonás. Jonás también había sido salvado del pez por la misericordia de Dios. No le costaba nada que el pez lo terminara de digerir y después lo convirtiera en ese fecales en el mar. Y esa es la razón por la cual él intentó huir a Tarsis, porque sabía que Dios era misericordioso y que había hecho a esos ninivitas paganos parte de la salvación de Dios en ese momento. Entonces, ¿es eso, hermanos, una falsa identificación con Dios? Raza. Nosotros somos los dueños de la salvación, porque tuviste que salvar esta palabra. Así somos los hombres con los que nos hacen daño. Ay, es que hoy la voy a ver en tus hijos. No lo decimos a veces, pero lo estamos pensando. Yo voy a ver la justicia de Dios. Entonces creemos que agarrando el hacha y andársela metiendo a medio mundo, hacemos el acto de ser mano de Dios en el mundo. Dios es grande en misericordia y en piedad. No se le olvide que aún al peor pecador Dios lo puede salvar y sacar de él. Esa era la fuente de orgullo y de complacencia. Creer que era exclusivo por ser descendiente directo de Abraham. Bien, vamos a otro texto. Miqueas 3:11. Usted va a ver un cuadro aquí, usted va a decir, no difiere nada de la realidad que vivimos, ni en este país ni en otro. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero. Y todavía, dice el profeta, se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no tendrá mal sobre nosotros. Mire, Dios está juzgando a los gobernantes de Israel en ese tiempo. Los gobernantes juzgaban por recompensa, por soborno. $100,000, $200,000, $250,000. Los sacerdotes enseñaban porque eran contratados para enseñar. Les enseñaban porque les pagaban. Y los profetas también hacían pronósticos a cambio de dinero. Por eso era que Israel caía tanto en la adivinación y Dios condena a los falsos profetas. Lo hacían por dinero. Yo conozco, que a mí nadie me tiene que contar nada, aquí en esta ciudad, personas que se dedican a profetizar, consiguen unas 20 doñitas de pisto, alquilan un lugar en un hotel y la llevan a profetizar. Después salen con carro nuevo, con casa nueva y todo. Yo lo he visto, no me lo cuento. Profetas que se dicen profetas de gloria, profetizan porque los alquilan para pronosticar. Y le dicen a la gente las cosas que quieren oír. Ese era el problema que tenía Israel. Ese era el problema que tenían los dirigentes de la nación de Israel. Que creían que su salvación, por así decirlo, y la bendición de Dios estaba garantizada porque estaban conectados racialmente con Abraham. Solo es amigo de Dios el que tiene la fe de Abraham. Ese es el judío verdadero, en el término correcto espiritual. Mire usted Mateo 3 del 7 al 12. La historia es la misma. Mateo 3 del 7 al 12. 3. O 3. Sí. Aquí está hablando de Juan. Juan es el precursor del Señor Jesucristo. No era el Mesías, era el precursor.
Era el que estaba preparando el camino, el ambiente, después de que Israel estuvo 400 años en el periodo intertestamentario, sin profeta, sin terafim, sin urim, sin tumim. Y pueblo estaba perdido literalmente. El Señor viene en el momento justo, se encarna en el momento justo, cuando la nación había perdido toda identidad. La nación de Israel, aparte de eso, estaba bajo la dominación romana, se estaban en una crisis social y religiosa profunda. Y sale Juan el Bautista y empieza a ver aquel montón de fariseos y saduceos a la orilla del río donde él estaba bautizando. Y les dice así: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues fruto digno de arrepentimiento. Y no penséis, mire lo que subraya nuestro, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. En otras palabras, somos judíos de raza. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca esté. Por eso perdió la cabeza Juan el Bautista. Aparte de esto, Herodes vivía, quien lo mandó a decapitar, vivía con los mujeres de su hermano. Y empieza a ver aquel montón de religiosos, ¿verdad?, a llegar a ser bautizados por Juan. Es de generación de víboras. Ustedes creen que tienen a Abraham por padre, Dios les tiene garantizado el asunto, no es equivoco. Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Yo creo que ella hablaba de los gentiles, de nosotros. Piedras que ellos rechazaban. Aquí habla de 3 bautismos, se llama bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en el fuego. Pero hay que entenderlo en el contexto. Bautismo en agua que está hablando aquí, me voy a salir un poco del tema, hermano, porque aquí hay una tachuela doctrinal que hay que abordarla. En realidad, el bautismo en agua que está hablando aquí no es el bautismo cristiano. Nuestro bautismo en agua es un bautismo que nos identifica con la muerte y la resurrección de Cristo, con el nuevo nacimiento de manera pública. Este bautismo en agua que está viendo aquí es un bautismo preparatorio para el pueblo de Israel, no para los gentiles. Porque el Señor estaba a punto de ser manifestado ahí en las aguas del bautismo como el Mesías y el Salvador. Era un bautismo de arrepentimiento, un bautismo preparatorio para dejar el corazón sedita de los judíos, pues, prepararlos para la aparición física del Salvador. Y luego nos dice: Él los bautizará, hablando de Cristo, del Espíritu, en el Espíritu Santo y fuego. Aquí los hermanos pentecostales siento que cometen un error, porque no está hablando de fuego pentecostal, no está hablando de fuego de cosas. Lee el contexto. Aquí nos está hablando del bautismo del Espíritu Santo que recibe al momento de la salvación quien recibe a Cristo, porque no se puede operar el nuevo nacimiento sin la participación dinámica y activa del Espíritu Santo de Dios. Una vez que tú recibes a Cristo, recibes el bautismo del Espíritu Santo, eres sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se queda contigo aunque lo contristes, y tiene arras de herencia para llevarte a la presencia de Dios una vez que terminas tu peregrinación terrenal. Y le dice de fuego por lo siguiente. Le dice en el verso 10: y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué está hablando de ahí? Juicio. Y el verso 12: su aventador está en su mano, limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, los santos de Dios en el granero, el cielo de Dios, y quemará la paja. Es decir, los impíos, ¿a dónde?
en el fuego que nunca se apaga, el lago de fuego que arde con azufre por los siglos de los siglos. ¿Quieres tú el bautismo de fuego? Entonces, ¿quieres juicio? No, ¿verdad? Él lo bautizará. Cristo va a ejercer dos bautismos. Uno, el del Espíritu Santo, que es actual, al momento de la conversión. El bautismo de fuego, cuando juzgue a todos los impíos de la tierra y los bautice en el fuego eterno. El lago de fuego cuya llama nunca se apagará. Una tortura eterna por siempre. No confunda tampoco, y aquí me voy a meter un poquito más, que el bautismo que habla Romanos 6 no es el bautismo en agua. Él está hablando del bautismo en la muerte de Cristo, la identificación en la muerte de Cristo. A veces hacemos referencia a ese texto cuando hablamos del bautismo en agua, no tiene nada que ver. Vean ustedes cómo su herencia de bendición que Dios le dio a través de Abraham se había convertido en realidad en Cristo. Ya no era Judá, era alabanza, gozo, alegría a los ojos de Dios y bendición de Dios. Esa herencia la habían convertido en orgullo y en complacencia. Ellos se consideraban guías para los hijos paganos, en su orgullo, en su complacencia, pero nosotros tenemos la ley de Dios, no podemos enseñar a estos tierras paganos. El 23, allá, el que acabamos de leer es Juan el Bautista haciendo su papel. Ahora miremos al Señor haciendo su papel con estos religiosos. Mateo 23, 24, 23. Bueno, en realidad, esta es una tunda que el Señor le da a toda la clase religiosa, fariseos y saduceos, desde el verso 1 comienza hasta que termina el capítulo. Pero vamos a abordar esta porción nada más, que va del verso 24 al 28. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. En el verso 24 le dice, ¿qué le dice? Guías ciegos, coláis el mosquito y traéis el camello. Los judíos, hermanos, cualquier bebida que se echaran en aquel tiempo no había café, ¿verdad? Si era café hubieran hecho lo mismo. Y más de ese que ustedes toman ahí en los moles, el ex, ¿no es qué? Bueno, el asunto es que ellos eran tan meticulosos con lo que se comían y se bebían, hermanos, que daban un sedazo siempre. Y lo que se iban a tomar, ¿se acuerdan las señoras antes cómo colaban el café? Hasta en calcetín, pero bien lavado. ¿Por qué razón? No era un calcetín usado. En realidad eran los calcetines que ya no se usaban, ya estaban lavaditos, que ya se lo usaban como sedazo. ¿Cuál era el objetivo de eso? Dejar el chingaste. No echar el chingaste. Pues. Entonces ellos mandaban un sedazo, se lo ponían al vaso, echaban la bebida, porque ellos no querían que ningún mosquito entrara a su cuerpo. Para ellos el mosquito era el animal inmundo más chiquito de la creación. Y el camello era el más grande en el conocimiento que ellos tenían. Imagínense lo que hacían. Volaban el mosquito, pero se terminaban tragando el camello. Porque el problema no era de lo que entraba al cuerpo, sino de lo que salía del cuerpo. Por eso les dice el Señor, ¿qué les dice?
guías ciegos. Ustedes dicen que pueden, porque tienen la custodia de la ley, ustedes pueden guiar a los paganos ciegos. Verso 25. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de fuera del vaso y lo del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Miren qué contradicción es. Y ese hermano que ellos tenían la costumbre de lavarse las manos. Usted vaya a la India, y ellos van a la letrina o al sanitario con esa misma mano comen. Y hacen unas comidas deliciosas, callejeras. Esta gente, hermanos, los fariseos piadosos, que ellos se llamaban, se arremangaban hasta el codo, la túnica. Y ahí agarraban el agua limpia y se lavaban así, agarraban el chorrito de agua y se lavaban así. Luego ponían la mano acá, se lo habían hecho luego que chorreara. Así. Lo hacían las veces que quisieran. Ahí agarraban los enseres, el plato del vaso, no les interesaba que estuviera sucio y le comían. ¿Quién va a querer comer en un traste sucio? ¿No? ¿Sabe que el Señor le está diciendo ahí? Ustedes son guías ciegos. ¿Saben por qué? Porque este es el sumo de la hipocresía de ustedes. Lo más importante es la piedad interna, no la externa. Ustedes hacen mucho énfasis en el exterior, en cómo andan vestidos, qué tipo de zapatos se ponen, el bigote bien recortado, la barba bien bonita, la túnica de última moda, ¿verdad? No voy a decir nombres aquí. Y eso es lo que a ustedes les interesa. Ahí cuando los miren les digan rabí, rabí. Y cuando llegue el momento de la oración, oraban 3 veces al día. Si los agarran en la calle, hacer un acto piadoso para que la gente les dijera, oh, qué piadoso este fariseo, como ora, qué santo este varón. Cuando lo más importante, le dice el Señor, es la condición interna, no la externa. Ustedes son guías ciegos. En eso, la herencia de Abraham, ustedes la han convertido en complacencia y en orgullo, por esos juicios sobre ustedes. El verso 27. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera, la verdad, se muestra hermoso, nuestros dentes están llenos de huesos de muertos y de toda aquella inmundicia. Así también vosotros, pero la verdad, hay justos de los hombres que están llenos de inmundicia. Habían 3 fiestas en Israel, de las 5, 6 solemnes que habían, que tenían obligatoriedad para todos los varones. Las mujeres iban también, pero todos los varones a esas 3 citas en Jerusalén tenían que ir, especialmente el día de la Pascua. Y ese día, la alcaldía de Jerusalén, para ponerlo en términos modernos, dicho, antes del templo, mandaban porque había veces que se encontraba un muerto en el camino y nomás lo sepultaban y había que marcar la tumba. Entonces todos los varones tenían que ir con cuidadito, ¿eh? No se vayan a parar sobre una tumba porque si no ceremonialmente quedaban impuros. Era un acto inmundo, tocar muerto. Están leyendo la Biblia en un año, hermano. Yo espero que entiendan lo que estoy diciendo, porque tocar muerto era impureza ceremonial. Había que hacer lavados, había que no sentarse en el asiento que tocó el muerto antes de morir, no acostarse en su cama, no tocar nada de lo que él, porque eso era impureza. Bueno, ya se había que cuidarse de eso. Entonces ellos mandaban a pintar las tumbas, las encalaban. De manera tal que todos esos varones que iban subiendo a Jerusalén, cuando iban caminando, no se fueran a parar en una tumba y al final el viaje les saliera de gorra, pues, porque no iban a poder participar de la fiesta. El Señor lo volvió a agarrar por ahí. Están como los sepulcros, que mandan a blanquear, que mandan a señalizar, porque están más preocupados en la impureza ritual para participar en una fiesta que en la condición interior del templo. Una tumba, les dice el Señor, por fuera se mira bonita, ya blanqueada. Antes ponían flores de verdad en las tumbas, recuerdan. Ahora todas son de plástico, ¿eh? Se ponen del club
de la bandera política, le ponen del club deportivo, un montón de tonteras que se han sacado, hermano. ¿Qué hay adentro? Degeneración, podredumbre, maldad. Esta comparación, hermanos, para ellos fue fortísima, que tenía que ver con impurezas y todo. El Señor les dice, ustedes son como esas tumbas que no han hablado. Ustedes están más interesados en la apariencia exterior que en la condición interior. ¿Sabe que el Señor les estaba diciendo que por dentro estaban muertos, literalmente, podridos por dentro? Por eso fue que el apóstol Pablo, siguiendo todas estas cosas en algún momento, él fue un fiel fariseo, es decir, cumplidor de la ley hasta donde pudo, pero no la pudo cumplir en la perfección. Sin embargo, renuncia a ello cuando encuentra a Cristo. Ellos creían que eran capaces de dar luz, cuando lo que estaban proyectando eran tinieblas. Mira lo que nos dice Isaías 42:6. Prefiero ir despacio, hermano. Siente que voy despacio, van entendiendo. Isaías 42:6. Hablando de Israel. El capítulo en sí se llama El siervo del Señor. Yo, Jehová, te he llamado en justicia. ¿No? Es eso. Estamos en Isaías 42:6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te pondré por pacto al pueblo y por Dios a las naciones. Hablando de Cristo. En realidad, esta es la parte del llamado de Dios para con Israel también. Ser luz a las naciones. ¿Sabe cuál era el propósito de Dios con Israel? Que fuera una nación testigo de Él. En medio de todo el paganismo, miren, hermanos, algunos se molestan cuando leen los textos del libro de Josué. Entonces vamos a entrar ahí en la lectura bíblica. Y el Señor les da una orden tajante. Josué le dice, mira, no vas a dejar a nadie contigo. Vas a matarlos a todos, mujeres, hombres, niños, ovejas, vacas, todos. Y cuando hubo la venganza de Madián, porque Balán los había inducido a prostituirse con las hijas de Madián, pasó lo mismo. No dejaron a nadie vivo. Más bien Moisés se enojó porque le trajeron niños y mujeres. Le dijo, la orden fue que los eliminaran a todos. Los vas a matar a todos. Solo vas a dejar a las mujeres que no han tocado. ¿Vieron eso? Toda esa generación de Moab, pero algunos dicen, pues la Biblia se contradice porque Moab aparece después y Dios lo comienza a mujer, que no sé. Pero esa generación de moabitas, de madianitas o moabitas, que es la misma cosa, que ya era necesario tomar venganza en ese momento, tenía que ser exterminada toda la generación, de manera tal que no quedaran ni uno solo vivo. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque miren, hermano, la degradación moral a la que habían caído todos esos pueblos de Canaán supera la agenda LGTB de este lugar. Era una degeneración terrible el tener relaciones sexuales con bestias, el tener relaciones sexuales con familiares, con sanguíneos del primer grado, era cosa normal y común. Ya no había solución, ya habían agotado la ira de Dios y por lo tanto tenían que ser exterminados. Y el Señor le dijo a Israel, no lo haces, van a ser como espinas a los costados de la nación de Israel. Había que exterminarlos a todos, no había solución. Lo mismo pasó con la población homosexual al 100% de Sodoma y Gomorra, lo recuerdo. Quisieron tener relaciones sexuales textualmente con los ángeles. No había otra forma, había que exterminarlo. Ya la ira de Dios habían rebasado. Dios es piadoso y grande en misericordia. Con este mundo lo está haciendo. Usted dice, ¿dónde está Dios? ¿Y por qué las guerras? ¿Y por qué los abortos? ¿Y por qué las drogas? ¿Por qué Dios no interviene? Porque Dios es paciente y misericordioso. Va a llegar un momento en que la copa de la ira de Dios va a ser rebasada.
Y el juicio de Dios se va a descargar tal como está escrito durante la gran tribulación. Entonces Dios le dice a Israel, ustedes, el diseño de Dios para ustedes era ser una nación testigo. Y eso se cumple cuando aquel anciano, recuérdenme el nombre, en Lucas 1 o 2, cuando el Señor es llevado al templo, buscando la Ana María, otro rápida tecnología o alguien más. Antes de Ana, la profetisa, ¿quién vio al Señor? ¿Cómo se llamaba este varón? Santo, hermano Pedro, ¿cómo se llamaba? Simón es, no es Simón. Simeón. Simeón es el primero que ve el cumplimiento de esa profecía. Cuando le dijo la persona que sostenía al Redentor niño, luz para las naciones. Y luego el Señor nace virginalmente y se encarna como el verbo de Dios y cumple este texto de Isaías. Y luego la iglesia es ordenada y comisionada y es llamada a cumplir también esta realidad. Y hoy que Israel está bajo el trato de Dios, bajo el juicio de Dios, bajo ceguera espiritual hasta que reconozcan el Mesías, cumplirá finalmente en el reino del Mesías en el milenio la delegación de Dios de ser una nación. La palabra de Dios se cumple. Nadie en este mundo puede estorbar lo que Dios ha determinado, ni tú siquiera. Tú te puedes extraviar en el camino y hacer tu voluntad, hacer lo que te dé la gana, con el dinero, la profesión, las riquezas, los bienes, los títulos que quieras en este mundo. Pero si Dios tiene, eres uno de los elegidos de Dios, no podrás escapar del cumplimiento de la voluntad de Dios para tu vida. Tarde o temprano, aunque sea arrastras del pelo, el Señor te traerá su voluntad. Aunque vengas piojoso, lleno de moho, y vengas lodoso como el pródigo, cumplirá Dios su propósito en tu vida. Eso, aunque sea antes del último minuto de vida que tengas en esta tierra, Dios cumplirá su propósito en mí. Esa es la palabra de Dios. Puedes hacer lo que te dé la gana con tu vida. Dices que eres libre para hacer lo que te dé la gana con tu vida. Pero el propósito de Dios y el destino de Dios que tiene para ti, jamás lo vas a poder evadir. Aunque te hundas en el fango más profundo del pecado, y ahí te sacará el Señor. Podemos decir amén a eso. Por tanto, todo es por gracia, todo es por la gracia de Dios. Es por obra. Este pasaje, hermanos, que acabamos de leer, debe haber parecido escandaloso a los judíos. Bien escandaloso. Porque ellos estaban seguros, convencidos de que para Dios eran personas especiales. Por ser descendientes directos de Abraham, por pertenecer a esa nación de descendientes directos de Abraham y por llevar las señales de las circuncisión. Pero el apóstol Pablo aquí introduce una idea nueva. Recurre a ella continuamente y les dice que el judaísmo no es cuestión de raza ni de circuncisión, sino de conducta. Que pueden ser descendientes directos de Abraham y llevar la señal de la circuncisión en su cuerpo, pero no son judíos, el término estricto de la palabra. Y que hay gentiles que nunca conocieron a Abraham, ni se imaginaron que pudieran ser circuncidados, y sí son judíos de verdad, en el sentido estricto de la palabra. Esto debe haber puesto a esos judíos rabiosos, llenos de furia. Las bendiciones de Dios, hermanos, les voy a quitar 2 minutos, me lo regalan. Las bendiciones de Dios, hermanos, no tienen que ver con raza, no tienen que ver con llevar cierta señal en el cuerpo. Las bendiciones de Dios tienen que ver con vivir cierta clase de vida. No tiene nada que ver con la raza. Ser judío, hermano, no es cuestión de pedigrí, sino de carácter. Porque puede ser que hayan amigos de Dios, porque tienen la fe de Abraham, que son más judíos que los que lo son racialmente.
Y hay aquellos que son racialmente y no lo son. Por supuesto que hay un compromiso con Dios con los judíos raciales. Hay que entenderlo también. Hoy los tiene bajo una ceguera judicial, pero va a cumplir su propósito. Cuando al final se abran las nubes, como dice Apocalipsis capítulo 1, y ven el Rey de Reyes en gloria y majestad irresistibles, y digan lo que dice Zacarías al final de su libro: bendito el que viene en el nombre del Señor. Puestos de pie. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo de comunión que nos has dado este domingo, con tu santa palabra, tanto en el mensaje servido a las 9 de la mañana como en esta. Que tu palabra siga trabajando, Padre, como jabón de lavadores, como aceite en nuestras almas, y siga cautivando pensamientos, Padre, y haciendo una labor de santificación como solo tu palabra lo puede hacer cuando es expuesta en el poder del Espíritu Santo. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. Y danos la gracia, Padre, de seguir dándole lugar, el control que se le debe al Espíritu Santo de Dios para que facilite ese proceso de santificación diaria hasta el día que nos lleves a tu presencia. Te ruego, Padre, que supla las necesidades de salud de todos mis hermanos, del hermano Dulia, de Juanita, Padre, y de tantas personas que tenemos orando en la cadena de oración, en nuestras oraciones individuales, y proveas bendición y favor en la vida terrenal de cada uno, que a nadie le falte nada, para que el que necesita un empleo lo tenga, que el que necesita una mejora salarial la tenga, el que necesita un nombramiento lo tenga. Tu gracia y tu favor sea con cada uno, Padre. Guíanos en este mundo a no actuar, ni pensar, ni seguir la corriente de este mundo, ni temer lo que el mundo teme, sino leer tu palabra y esta sea la guía para nuestras vidas. Así oramos, entregando este tiempo aquí, al bendito nombre de Jesús. Amén.